Seguramente vamos a entrar mucho en ese detalle. Ya en 2013 se incorpora una de las definiciones, las comunidades de energías renovables, y luego en Navarra se incorpora el otro tipo de comunidades. En marzo de 2022, a través de la Ley Foral de Cambio Climático, incorpora las denominadas Comunidades Ciudadanas de Energía, y en octubre saca una orden foral que desarrolla más todo esto. Y además Navarra tiene su propio plan energético, que ya incluyó un anexo específico sobre comunidades energéticas, que ya se está actualizando. Navarra, la verdad es que ha hecho una apuesta muy importante por este modelo, y es la comunidad autónoma que más regulación tiene, que más desarrollo normativo ha hecho, y bueno, pues que más seguridad jurídica da al final a aquellas personas que vayan a aproximarse y que quieran trabajar en clave de comunidades energéticas. Y es verdad que hay un gran número de personas que se han animado a hacer comunidades energéticas por este motivo, y bueno, ayer se clausuró el Congreso de Comunidades Energéticas, no sé si lo habéis leído en prensa, y todo el mundo mira a Navarra, francamente, porque hay un desarrollo muy importante. Bueno, aquí os he transcrito cuál es una de las definiciones, solo quiero que os quedéis con el título y la denominación Comunidad de Energías Renovables. Esa es una opción de comunidad que da la Unión Europea. Esta está transpuesta ya en la Ley del Sector Eléctrico, y en Navarra se ha transpuesto, el Estado aún no lo ha hecho, en Navarra sí que lo ha hecho la Comunidad Ciudadana de Energía. Vale. Esto os lo he dicho antes. Son dos definiciones y no son idénticas. Tienen diferentes condiciones y diferentes características, pero es verdad que tienen un montón de elementos comunes, con lo cual, a día de hoy, y para empezar, solo vamos a ver aquellas características y aquellos elementos que tienen en común esas comunidades energéticas. Y ya en lo sucesivo no vamos a hablar de las dos definiciones o las dos modalidades de comunidades energéticas que tenemos, sino que vamos a hablar de comunidades energéticas en general, si os parece. Y quiero llamar vuestra atención primero en decir que tienen que ser entidades jurídicas. Lo he dicho antes. Tienen que tener personalidad jurídica propia. ¿Qué significa? Podemos juntarnos las personas que estamos aquí, nos denominamos Comunidad Energética Rochapea y ya. Pues no. Me imagino que habéis tenido experiencias igual en plataformas ciudadanas, informales. No nos va a servir como comunidad energética. La comunidad energética tiene que tener personalidad propia y tiene que ser independiente y autónoma de las personas que la componen. ¿Qué significa? Que va a poder ser sujeto de derechos y de obligaciones, va a poder firmar sus propios contratos, independientemente de quién la represente, va a poder pedir sus propias subvenciones, va a poder ser como una persona más, va a tener su CIF y va a poder hacer cualquier negocio jurídico que la ley permita. Entonces, las entradas y salidas de esas personas que compongan la comunidad energética va a ser irrelevante. Ella va a tener vida propia y va a poder continuar en el tiempo independientemente de quiénes estéis o no asociados o dentro de esa comunidad energética. ¿Qué significa también eso? Bueno, pues que las directivas europeas no lo dicen, no lo obligan, pero lo cierto es que tendréis que elegir, para que haya una comunidad energética, le tendréis que dar una de las formas que en nuestras leyes están permitidas. Habrá que acudir pues al catálogo que hay, ahora veremos qué opciones hay, y habrá que elegir una de esas formas, con la prevención de que esas formas jurídicas que ya existen, sea una asociación, sea una cooperativa, sea una sociedad mercantil, bueno, con la prevención y con el cuidado de que esa forma jurídica garantice que se cumplen todos los demás requisitos que están puestos ahí en negrita. Es decir, cuando vayáis a elegir la forma jurídica que vaya a tener vuestra comunidad energética, tenéis que pensar muy bien que los estatutos que esa comunidad tenga garanticen la participación abierta y voluntaria de las personas que la integran.
Abierta y voluntaria significa que no puede ser un coto cerrado, no puede ser una sociedad gastronómica donde nos hemos juntado la cuadrilla, 15 personas, ponemos X dinero, rehabilitamos un local y solo entramos las 15. Y en todo caso, pues bueno, pues si viene el amigo de alguno y estamos de acuerdo todos los demás y lo votamos, pues entonces entra. Eso no es la idea de comunidad abierta. La participación abierta se refiere a que sea lo más amplia posible, que tenga las menos limitaciones posibles. Sí puede tener limitaciones, pero no limitaciones, por supuesto, que sean discriminatorias y sobre todo, pues eso, que no garanticen que en cuestiones energéticas puedan participar las personas que están en torno pues, al ámbito territorial que tiene esa comunidad. Si estamos hablando de la comunidad energética de Rochapea, pues prohibir a alguien de su ámbito territorial que participe, pues habrá que explicarlo y justificarlo muy bien para que luego se considere que esa entidad es una comunidad energética. ¿Puede haber limitaciones? Sí. Puede haber, por ejemplo, limitaciones en función de la actividad que se vaya a hacer, y me explico. El otro día hablasteis de autoconsumo colectivo. Claro, si ponéis unas placas y tiene una generación X y estáis apuntadas tropecientas mil personas, pues igual no llega o no puede ser que todas las personas asociadas participen de ese autoconsumo colectivo. Y es necesario hacer otro proyecto de autoconsumo colectivo para que pueda participar el resto. En ese sentido, porque la actividad es limitada, es finita, no es ilimitada, sí que se pueden establecer limitaciones, pero ahora veremos que serán limitaciones para la actividad, no para la comunidad en general. Veremos la diferencia entre comunidad y proyecto. O para garantizar la viabilidad económica también puede ser que haya limitaciones. ¿Quiénes pueden participar en una comunidad energética? Bueno, pues las dos directivas europeas lo dejan muy claro. Personas físicas, personas jurídicas públicas y privadas, y dentro de las personas jurídicas públicas, una de las dos modalidades necesariamente requiere que sean autoridades locales, en el caso de que vayan a participar, y en cuanto a las personas jurídicas privadas, estamos hablando en clave de pequeñas y medianas empresas, las pymes. No se pretende que se incorporen grandes empresas. Aquí hay discusiones doctrinales que no vienen al caso, algunos defienden que una de las formas jurídicas sí permite la participación de grandes compañías, pero luego, tal y como lo ha regulado el legislador foral, pues parece ser que no, con lo cual, para esta primera introducción a comunidades energéticas vamos a quedarnos con esta idea de pequeñas empresas. Porque el control de esa entidad la tienen que hacer sus miembros. No puede haber ni fuera grupos de control que controlen la comunidad energética, y se puede controlar de muchas maneras. Se puede controlar con la financiación, se puede controlar con los contratos, desde fuera, pero tampoco desde dentro puede haber un control que, por ejemplo, lo ejerciten un socio porque tiene una participación mayoritaria o porque tiene un número de votos lo suficiente como para bloquear las decisiones o para vetar las decisiones que se vayan a tomar. Ni siquiera un grupo de socios podrían hacerlo, con lo cual, ¿a qué nos está abocando este requisito? A plantear sistemas de gobernanza lo más democráticos posibles, ¿vale? Así que se os vaya quedando en la cabeza que estaremos hablando en clave probablemente pues eso, de la máxima participación y de la representación más democrática posible y la gobernanza más democrática de vuestra entidad. Bueno, control y autonomía están relacionados y ya os lo he dicho. Y entramos en el capítulo de beneficios. Las comunidades energéticas, y lo dicen las dos directivas igual, deben perseguir fines sociales, ambientales, antes que beneficios económicos o financieros. ¿Qué significa eso? ¿Estamos hablando de que las comunidades energéticas tienen que ser entidades sin ánimo de lucro? No, no lo está diciendo la ley. Lo que está diciendo es que el objetivo principal es que los beneficios reviertan en el entorno, en las personas del entorno,
en el entorno físico, en el medio donde ejerce la actividad su comunidad, ¿de acuerdo? Y que en el caso de que haya resultados positivos en esa contabilidad o en esas actividades que vaya a realizar la comunidad energética, no se trata de hacer un reparto de beneficios al uso como hacen las empresas, que llega el 31 de diciembre, acaban su ejercicio social, cogen sus ingresos, les restan sus gastos y dicen el resultado es 100. Pues venga, como somos 100 personas, ahora dividimos, repartimos uno para cada uno y se lo lleva ese euro cada uno a su casa. No es la idea de comunidad energética. La idea de comunidad energética es que en ese caso se vuelva a reinvertir en actividades que contribuyan a la consecución de esos fines y de esos objetivos que tiene que tener una comunidad energética. Empresas del sector energético ya hay. No quiere eso el legislador. Lo que quiere el legislador es que se trabaje en torno a clave de transformación social, transición energética, energía kilómetro cero, empoderamiento ciudadano desde el conocimiento y desde esa soberanía energética, pero no para hacer una actividad energética de generación, venta de energía y reparto de beneficios. Porque ese mecanismo ya existe, ya están ahí las empresas y ya está. No se trata de replicar otra vez el mismo modelo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué bien, qué bien! Pregunta o comentario, ¿eh? No, dale. Hola. Cuando hablas de participación abierta, es decir, que somos 20 socios y que hay una demanda a los 2 meses, por ejemplo, de 2 socios. ¿Inmediatamente tienen que entrar o se puede dar por los estatutos un tiempo para que se reúna la asamblea y decida que esos socios entran, como ocurre en asociaciones de otro tipo? ¿O cómo? ¿Tiene que ser inmediato cuando solicita alguien entrar en la comunidad energética? No tiene que ser inmediato, pero sí que tiene que ser ágil. Probablemente, no tiene que ser inmediato, no lo dice así la ley, pero sí que están hablando, los considerandos de las directivas, que son pues esos preámbulos que hacen, ¿no? Y explican por qué quieren cuál es el objetivo que tiene el legislador haciendo esto. Lo que dice es que tiene que ser lo más ágil y fácil. Entonces, si estamos hablando de una asociación y el alta de un socio tiene que pasar por asamblea general, que normalmente es una vez al año, no sería un mecanismo muy adecuado. Igual lo más sensato es darle esa competencia a la junta directiva, que tiene una periodicidad de sesiones más corta y el acceso de entradas pues sea más rápido. Pero he de deciros, y voy a hacer un pequeño paréntesis, salvo las 6 normas u 8 que he puesto al principio, no hay más. Entonces es verdad que hay bastante vacío legal aún, hay bastantes lagunas. Estamos todos y todas construyendo, innovando, aún estamos en modo piloto, aunque se han hecho unas cuantas y hay bastante experiencia, y nos falta sobre todo, ahora os lo iba a decir pero me adelanto, nos falta sobre todo un registro de comunidades energéticas, que esa ley foral de abril dijo que había un año para crearlo. Nos acercamos peligrosamente a abril y de momento no está, y ese registro irá de alguna manera unificando criterios en torno a qué es necesario para que se nos considere comunidad energética o no. Si el requisito de participación abierta y voluntaria lo cumplimos dejando que sea la Asamblea General una vez al año la que haga las altas, o nos diga que no nos vale y nos tenemos que ir a un órgano social más ágil que tenga una periodificación más corta para poder dar cabida a esa característica. No te he oído, perdona. Los estatutos para completar todo esto. Claro. No tenéis por qué callaros. No, por favor. Ser ágiles con esto, precisamente lo que se pretende es que respondamos a lo que os interesa.
En relación a esto, supongo que sí que se podrán poner límites a la entrada y salida de la comunidad energética, ¿no? Para que no sea un nivel de socios, ¿no? O de miembros, ¿no? Para que no sea un ir y venir. Ir y venir de socios, ¿no? O sea, una estancia mínima se podrá regular, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener que poner en... Pobre, no corras. Vamos a tener que poner en la balanza, como os he dicho que tienen que tener personalidad jurídica, claro, nos vamos a tener que ir, y me estoy adelantando, pero vamos a tener que elegir una de las formas jurídicas que nos da el ordenamiento, ¿vale? Cuando digo forma jurídica, para que me entendáis, aquí os he puesto 3 que son las que están funcionando a día de hoy, que son sociedades mercantiles sin ánimo de lucro, asociaciones y cooperativas. Esos son formas jurídicas que están reguladas, cada una tiene su ley. Tenemos la ley de cooperativas, la ley foral de cooperativas, tenemos la ley de asociaciones y tenemos la ley de sociedades mercantiles. Y ahí ya te están dando unas bases muy sólidas de cómo tiene que ser una entidad para ser considerada o una asociación o una cooperativa o una sociedad limitada. Claro, os he dicho, cuidado, que tendremos que garantizar que cumplimos las características de las comunidades energéticas, que os las he puesto, bueno, está un poco desenfocado, ¿verdad? ¿O estoy yo muy cieguilla? Las características que tenemos arriba, tenemos que garantizar que cumpla, que tiene personalidad jurídica propia, que cumple con el carácter voluntario y abierto, cuidado con los tipos de socios, que ya hemos visto que cualquiera no puede ser, en principio, quién ejerce el poder, si hay autonomía, el ánimo de lucro y las actividades. Entonces, me estoy adelantando, perdona, que me has preguntado tú. Entonces, por un lado, tendremos que cumplir lo que nos marque la ley de la forma jurídica que hemos elegido, y nos está pasando que con asociaciones la limitación en el tiempo nos está dando muchos problemas, en cooperativas no, porque la ley ya lo prevé, pero la normativa de comunidades energéticas está diciendo que, hombre, que para garantizar la viabilidad económica o si la actividad que vas a ejercer es limitada de alguna manera por cuestiones técnicas, por ejemplo, el ejemplo del autoconsumo, si tenemos 100 kilovatios y somos 200.000 personas, pues no tiene sentido. Y sin embargo, si tenemos un proyecto de movilidad sostenible y compartimos un vehículo, pues igual no hay por qué limitar la participación, porque bueno, pues depende de quién lo coja. Entonces, va a haber que buscar el equilibrio entre las dos cuestiones, la forma jurídica, lo que nos dicen las leyes de las formas jurídicas y lo que nos dicen las comunidades energéticas, y limitar lo menos posible, garantizando esa estabilidad financiera y económica, sobre todo si vamos a pedir un préstamo, bueno, ya veremos, y bueno, pues esas entradas y salidas ágiles que nos está exigiendo la Unión Europea. Y me he ido. ¿Alguien más quiere...? Seguimos. Vale. Bueno, actividades. Hablasteis, por lo que veo, el otro día de autoconsumo colectivo, que es una modalidad de generar y consumir energía renovable, ¿no? Energía solar, con lo cual sería la primera generación distribuida de fuentes renovables. También se puede consumir, lógicamente, energía, porque estamos hablando de una comunidad energética, no de un club deportivo, así que vamos a hacer actividades energéticas. Pero actividades energéticas no es solo generar y consumir energía, desde mi punto de vista, y yo creo que el de la mayoría. Entonces os he puesto, pues eso, la generación, el consumo, el almacenamiento, también lo permite la ley, movilidad eléctrica, prestación de servicios de recarga, servicios de eficiencia energética, en viviendas, por ejemplo, comercialización y representación en los mercados, distribución, se refiere más bien a gestión de redes de distribución eléctrica, agregación, que bueno, no os lo voy a contar porque aún no se puede hacer, porque todas estas son las actividades que permiten las directivas europeas, pero luego en nuestro ordenamiento no lo tenemos todo regulado y legislado. Entonces, estas últimas de agregación, intercambio de energía, accesibilidad a los mercados y demás, pues de momento no están reguladas. Pero es verdad
que a priori y con el tiempo las comunidades energéticas van a poder ser importantes actores del mercado energético y no solo del eléctrico. También podemos hablar de generación de calor, de generación de frío, lo hemos visto eficiencia energética, hemos visto también movilidad sostenible y estamos hablando de cualquier servicio energético y por supuesto inmateriales como puede ser sensibilización, formación, asesoramiento, ¿qué más tengo? Contribución a la lucha contra la pobreza energética. ¿Qué pasa con las personas en situación de vulnerabilidad? Se está interpelando necesariamente a las comunidades energéticas a ser sensibles con esas circunstancias en el entorno y habrá que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, este es un pequeño catálogo de acciones y actividades que puede hacer una comunidad energética, no es limitado, son actividades energéticas y las actividades energéticas necesariamente van a ser o están muy ligadas a lo que es una actividad económica, con lo cual, incluso aunque se articulen como entidades sin ánimo de lucro, se va a hacer actividad económica y por tanto habrá que tener también en cuenta cuestiones de sostenibilidad, de organización, de gestión, necesarias precisamente para que perdure la comunidad energética. Y también es muy importante el trabajo y la implicación de las personas que estéis en esa comunidad energética, ¿vale? Bueno, hemos hablado antes de quiénes pueden formar una comunidad energética y hemos hablado de personas físicas, personas jurídicas, públicas y privadas. Como miembros de la comunidad energética. Pero ahora vamos a ver que agentes relacionados con la comunidad energética hay muchos. Pueden ser internos, pero también pueden ser externos. Entonces, en los internos son los que hemos mencionado y yo, puesto que el proyecto energético sobre el que pivota de inicio esta comunidad energética es el autoconsumo colectivo, hablo de personas autoconsumidoras y de personas no autoconsumidoras. Se puede ser miembro de la comunidad energética y no autoconsumir si tiene una instalación fotovoltaica como proyecto energético. A mí me puede parecer muy interesante la actividad que hace la comunidad energética, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines y no me interesa participar del autoconsumo colectivo por el motivo que sea. Entonces puede haber personas autoconsumidoras o personas no autoconsumidoras, da igual que sean físicas o que sean jurídicas. Y externos, la comunidad energética se va a relacionar con un montón de personas. Se va a relacionar con administraciones públicas en tanto que, bueno, pueden ser quienes den ayudas, subvenciones, quienes den formación, den asesoramiento, den soporte, acompañen, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber unas relaciones. Va a haber que relacionarse con los registros, porque como hemos dicho, habrá un registro de comunidades energéticas, pero según la forma jurídica que se elija, si elegimos una asociación, habrá que ir al registro de asociaciones, no solo inscribirse, sino en determinados actos de la vida ordinaria de la asociación, habrá que acudir al registro e inscribirlos. Voy a hacer una modificación de estatutos, bueno, pues me tengo que relacionar con el registro de asociaciones e inscribir mi modificación de estatutos. Me da igual con una cooperativa, también existe un registro de cooperativas, o si fuera una mercantil, también está el registro mercantil. Con lo cual hay una relación importante con este tipo de entidades. Y con Hacienda, por supuesto, porque hemos dicho que vamos a hacer actividad económica. Con lo cual, la comunidad energética, ya os adelanto, que va a ser sujeto pasivo de determinados impuestos en determinadas circunstancias. No es obligatorio, pero está ocurriendo y resulta muy interesante relacionarse con otras comunidades energéticas, porque hay un montón de objetivos comunes, hay un montón de necesidades comunes y hay un montón de posibilidades de soluciones comunes. Con lo cual ya empieza a haber redes informales de comunidades energéticas, se plantea hacer una red formal, organizada incluso de comunidades energéticas, por lo menos a nivel foral y probablemente a nivel de Pamplona pues se podría plantear, eso es ya la segunda que se está promoviendo y ayuda mucho compartir.
ayuda mucho compartir. Así que me parece muy importante y lo pongo muy arriba esa relación con otras comunidades energéticas. Aunque sean de diferente forma jurídica, o sea, pero todas comunidades energéticas a fin de cuentas. Perdona, ¿y podrían diferentes comunidades energéticas compartir proyectos? Sí, claro. ¿Podrían compartir proyectos diferentes comunidades? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me estoy saliendo de la cámara, ¿verdad? Perdón. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Cuestión de verlo. Podría tener todo el sentido del mundo, por ejemplo, con un proyecto de movilidad sostenible. ¿Dónde pongo la raya? ¿En qué calle? Aquí que estamos por barrios. Pues igual hay que trabajarlo de una manera más superior, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Qué son los proyectos de movilidad? Sí. ¿Qué son los proyectos de comunidad de movilidad? Ya la curiosidad, en Gijón tenían unos coches allí eléctricos que tú puedes ir, cogerlos y tal, como las bicicletas eléctricas como tal. Eso la comunidad energética puede hacer, puede comprar una flota de vehículos eléctricos, sean coches, sean bicicletas, sean patinetes, y poner un sistema de funcionamiento para que los socios y socias de la comunidad puedan utilizarlos, recargarlos en sus propios puntos de recarga, pero bueno. Sí, sí, genial. Y puede ser también que tengamos una aplicación donde compartimos nuestro vehículo privado y no tenemos tampoco ni que invertir en vehículos, pero hacemos movilidad sostenible porque estamos o vamos a promover otro tipo, el transporte público o andando, o bueno, eso es todo eso es la movilidad sostenible, y eso lo tenéis que diseñar como comunidad. ¿Qué necesidades tenemos aquí? ¿Qué distancias, por ejemplo, si vais a trabajar en esa clave, ¿no? ¿Qué distancias recorremos? ¿A dónde vamos? Mayoritariamente la gente, ¿por qué coge el coche o coge el transporte público? O no tenemos esa necesidad porque estamos muy cerca del centro, llegamos muy bien andando, o mira, no, si es que nos tenemos que ir a un centro comercial, pues entonces ya cogemos el coche y cada uno con el nuestro. Bueno, pues eso ya lo está haciendo la gente, ya le está dando una pensada, pero cada uno le hace su pensada. Bueno, claro, recarga es ya si estamos hablando de vehículo eléctrico, que puede ser a su vez compartido, por supuesto. Bien, profesionales, pues sí va a ser necesario, pues si estamos hablando de instalaciones, pues instaladoras. Existe la figura del gestor energético porque claro, cuando hablamos de energía, ya habréis hablado en la sesión anterior de datos energéticos, de toda esa información. Bueno, pues puede ser necesario tener ese soporte y esas relaciones. Yo pongo muy arriba, incluso antes que las comercializadoras y las distribuidoras, que son solo para electricidad, pero la comunidad educativa también puede ser. Estamos hablando de sensibilización, de formación, transformación social. Bueno, pues la comunidad educativa ya existen proyectos, el proyecto 50-50 se lleva desarrollando desde hace un montón de años para trabajar las cuestiones energéticas en las escuelas, que sean se utiliza como una materia transversal, los niños participan, los niños toman decisiones sobre sus ahorros energéticos, reinvierten en más ahorro energético en el centro. Bueno, pues podría ser que os lo podríais plantear, que en el barrio pues tenéis abundante comunidad educativa. Y es muy interesante relacionarlo con la comunidad energética, que a fin de cuentas es el colectivo ciudadano del barrio, ¿no? Un pequeño dato de relación con esto, se les propuso a los 4 centros de aquí de Rochatea la posibilidad también de contribuir en este camino hacia un barrio de energía positiva, pues desde su trabajo educativo pedagógico a través de proyectos que se llaman aprendizaje servicio. Es decir, ellos hacen un trabajo de aprendizaje que lo aplican en un servicio a la comunidad, y de hecho, por ejemplo, había bastante interés por todos ellos de lanzarlo.
sé seguro que Cardenal Inundán ya ha empezado con un proyectito, incluso tuvo un premio en el certamen del Ayuntamiento de Aprendizaje y Servicio y tal, y los centros educativos de Rochapea también los tenéis a favor, en ese sentido de que quieren aportar, trabajar, y incluso en algunos de los centros concertados están planteándose poner placas en el techo, en el resto de los públicos ya veremos, pero se van a también ceder para ese tipo de usos. Es decir, que la comunidad educativa la tenéis también ya un poco en la línea de colaboración con la comunidad, ¿vale? Bueno, agentes ya existentes en el mercado y en el sector energético y sobre todo el eléctrico son las comercializadoras, que son las empresas con las que contratáis vuestro contrato de suministro eléctrico, ¿de acuerdo? Y las distribuidoras, pues en el caso de Pamplona, exclusivamente Iberdrola, si no me equivoco, es la única distribuidora, que es la de la red de distribución, ¿no? Los cables. Y sí que hay que relacionarse, sobre todo si estamos hablando de autoconsumo colectivo. Lo vamos a ver así en una foto rápida. Y entidades financieras, pues se podría dar el caso de que en un momento dado, para acometer un proyecto determinado, se requiera de financiación bancaria. Las entidades financieras están viendo el potencial que puede tener para ellos este tipo de actividades, y ya hay entidades que están sacando líneas de financiación dirigidas exclusivamente a comunidades energéticas. Anteriormente había ya entidades que habían trabajado de una manera clara y apostado claramente con comunidades de vecinos y vecinas para la rehabilitación de viviendas. Bueno, pues ya están saliendo productos para comunidades energéticas, con lo cual, bueno, pues eso va a facilitar también mucho esos negocios jurídicos y la realización de proyectos financiados. Esto es una foto de un modelo de comunidad energética que tiene como primer proyecto energético una instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo, ¿de acuerdo? Y lo que pretende es plasmar quiénes son un poco los agentes internos, externos, y cuáles son esas relaciones jurídicas que se van a plantear entre todos esos agentes. No agobiarse, pero para que se entienda. Tenemos en el centro la comunidad energética, que va a hacer el negocio jurídico por excelencia, el más importante, que es su gobernanza, sus estatutos. Eso es un acto jurídico. Es la manera en la que se comprometen todas las personas socias a hacer actividades para conseguir esos fines que ellas mismas definen. Entonces, esos van a ser sus estatutos. Da igual la forma jurídica que se plantee para la comunidad energética, siempre va a haber unos estatutos. Y he enumerado ahí aquellos puntos esenciales y mínimos que debería tener unos estatutos de cualquier forma jurídica para comunidad energética. Esto es común y habitual, y me juego el cuello que muchas y muchos ya habéis tenido experiencia mínimo en una asociación, ¿no? O mínimo en una comunidad de vecinos, que no tiene forma jurídica, pero es una forma colectiva también de relacionarse, que también tiene sus propios estatutos. Bien, ¿qué tenemos a la izquierda de la comunidad energética? Pues tenemos la posibilidad de, insisto, primer proyecto de la comunidad energética, una instalación fotovoltaica. Vamos a poner unas placas, ¿dónde? En cubierta. Entonces va a ser, normalmente se está planteando, la administración dispone de espacios públicos, además pues grandes, bien orientados, etcétera, y la posibilidad de hacer un mecanismo de cesión de uso de ese espacio público a favor de la comunidad energética. Eso también va a ser una relación jurídica entre la entidad pública y la comunidad energética. Y a todo esto la comunidad energética ya constituida. Si no está constituida, no tiene esa personalidad jurídica y por tanto no puede ser la que vaya a pedir o a ser la beneficiaria de ese uso de una superficie, ¿vale? Entonces, ahí habrá que ver en qué condiciones se hace esa cesión, por cuánto tiempo, si va a haber una contraprestación, quién se va a encargar de un seguro, si hay que tener un seguro de responsabilidad civil, si va a ser con fondos propios, veremos a ver
cómo se gestionan esos fondos propios. Si se va a pedir una subvención, vamos a tener que tramitar unas ayudas. Eso también es una relación jurídica. Si vamos a hacer un contrato con la instaladora, ese será una relación jurídica y todo ello lo va a hacer la comunidad energética, no las personas asociadas que están a la derecha. He puesto en el centro el autoconsumo colectivo de la instalación fotovoltaica porque es el primero, pero en la nube hay otras actividades. Es muy importante que no asimilemos comunidad energética a autoconsumo colectivo. No es necesaria una comunidad energética para hacer un autoconsumo colectivo. Un autoconsumo colectivo, que es poner unas placas que generen una energía que consumimos un número determinado de personas, que la compartimos esa energía, lo podemos hacer sin ningún tipo de entidad jurídica. Lo podemos hacer en nuestras viviendas de propiedad horizontal, nos ponemos de acuerdo, incluso no hace falta que nos pongamos de acuerdo a todas las vecinas, ponemos las placas y autoconsumimos. No hay que hacer una comunidad energética, eso es un autoconsumo colectivo. La comunidad energética es algo más, es ese concepto de comunidad en mayúsculas, de común, de colectivo. ¿Para qué? Lógicamente con unos objetivos que contribuyan a la transición energética y en última instancia a otorgar beneficios al medio ambiente, pero también beneficios sociales, lo hemos dicho antes. Entonces, ¿qué va a hacer actividades energéticas? Sí. ¿Que actividad energética es mucho más que poner una instalación fotovoltaica o que generar energía? También. Podemos trabajar con la comunidad educativa y para mí eso también es un proyecto energético, yo así lo entiendo y creo que así debe entenderse. Entonces, la comunidad energética es un todo y cada uno de los proyectos energéticos que realice son una parte y uno de ellos puede ser el autoconsumo colectivo, lógicamente. De hecho, es el más fácil y el más común. ¿Me piden la palabra, Fran? Por ejemplo, una comunidad de vecinos inicia su proyecto, tiene sus plantas fotovoltaicas y tal, una subvención de precios y tal, con el tiempo se integra la comunidad energética. ¿Eso es viable? ¿Es posible? Porque al final luego hay un solapamiento de subvenciones para unos, para otros. Eso se suele dar. Te contesto. En este caso, no. Entonces eso puede contrariar igual a lo que es la comunidad energética. Muy bien. Sí, te he entendido muy bien y se entiende muy bien. Aquí hay dos cuestiones. Una, la cuestión energética, que aquí Dani nos dirá que en determinadas condiciones se puede consumir energía de varias instalaciones. ¿Sí? Sí. Vale. Y otra cosa es la cuestión de la comunidad. Así, esa comunidad con mayúsculas. La comunidad energética, no la comunidad de vecinos. Las comunidades de vecinos no tienen personalidad jurídica propia y esto nos está dando problemas. El registro de asociaciones, por ejemplo, a día de hoy no nos deja inscribir como miembros de comunidades energéticas con forma de asociación que sean miembros las comunidades de bienes, que son las comunidades de vecinos. A pesar de que tienen un CIF las comunidades de vecinos, pero jurídicamente no tienen personalidad propia. Sí se podrían integrar en la comunidad energética las personas físicas, las propietarias que forman parte de esa comunidad de vecinos. Y se podría llegar a un acuerdo entre la comunidad energética y la dueña de esas placas, para entendernos, que puede ser la comunidad. Es que la comunidad de vecinos no es dueña de las placas, es una comunidad de bienes. Pero bueno, que esto es muy fino, jurídico, no nos enrollemos. Se podría llegar a un acuerdo entre la comunidad de vecinos y la comunidad de propietarios respecto a la instalación fotovoltaica y ese autoconsumo colectivo. Pero que la comunidad de vecinos sea miembro de la comunidad energética, yo creo que se acabarán modificando las normas para precisamente salvar estas trabas, porque al final la realidad, o sea, las leyes se tienen que adaptar a la realidad y en un ambiente urbano como es este, es que ignorar esa realidad es una pena. Dani, ¿me miras para decir algo? Sí. Sin más, para aclarar que técnicamente sí que se puede, pero tiene una serie de condiciones. Sí. Por ejemplo,
la instalación que tengan los vecinos en esa comunidad de vecinos tendría que ser del mismo tipo de instalación que tienen en la comunidad energética. Por ejemplo, ¿hay con excedentes o sin excedentes? Pues, normalmente las comunidades energéticas lo que suele hacer es, se suele hacer con unas modalidades como son bastante grandes, suelen ser con excedentes. Entonces, para poder, digamos, esa sinergia entre la comunidad de vecinos y una comunidad energética tendría que ser del mismo modo que sería con excedentes, de tal manera que una misma persona física sí que podría participar en la comunidad energética y podría participar en la comunidad de sus vecinos, igual con un coeficiente de reparto, y todos los excedentes que se generen, digamos, en esa comunidad de vecinos se viertan también con esos coeficientes de reparto a través de la comunidad energética. Y a todo esto damos las respuestas con la legislación que tenemos ahora, porque ya veremos a ver dónde estamos. Dentro de 2 meses, claro. Dentro de 6 meses puede cambiar, sí. Hace un año el autoconsumo colectivo solo podía ser a distancia de 500 metros, hemos pasado a 1 kilómetro y el Día de los Inocentes, me parece, nos vinieron los 2 kilómetros, con lo cual, pues bueno, pues ya veremos, a ver, un poco. Bien, por eso he dicho que están otros proyectos y otras actividades en la nube, del que participan las personas socias, que no necesariamente tienen que ser autoconsumidoras, y lo he dicho antes. Y se puede tener también la doble condición, tú puedes ser socia en general y autoconsumidora porque estás participando de ese autoconsumo colectivo. ¿Qué ocurre si eres autoconsumidora? Que podrás tener tu contrato con tu propia comercializadora, por eso le hemos puesto la comercializadora, cada una la suya, no es obligatorio tener la misma. ¿Y qué van a tener que hacer esas personas autoconsumidoras? Firmar entre sí un contrato que se llama acuerdo de reparto. No sé si lo hablasteis el otro día, pero es ese documento donde queda reflejado en qué porcentaje, en qué coeficiente participan las personas que van a consumir la energía generada por esa instalación. Entonces, ese acuerdo de reparto también es un negocio jurídico que además hay que notificar a la distribuidora, que aparece por ahí. ¿Vale? ¿Se entiende un poco este mecanismo? Todas estas relaciones, todas estas flechas, quién es quién, se puede tener una doble condición, se puede tener una única condición. No se ve, ay, perdón. Por una parte es cierto que no se termina de afinar. Igual los colores son... También, pero el otro día os dijimos que os íbamos a pasar las diapositivas y la grabación de la sesión. Los que nos disteis los correos diréis, pues a mí no me ha llegado. Disculpad, es que hemos tenido problemas con el vídeo del otro día y estamos esperando como a tenerlo editado para mandároslo. Pero lo mandaremos a todas y a todos que nos habéis facilitado los datos y el de hoy también, entonces tendréis esto más para poder leerlo mejor, ¿vale? Me puedo levantar, un si poco no. de guía, es que intento de atrás también un poco enfocarlo mejor, pero ya. No se puede... Yo había puesto aquí a la comunidad energética, estos son sus estatutos. Todo esto son los estatutos que tendrían pues, la duración, el objeto, los fines, la gobernanza, quién toma las decisiones, derechos y obligaciones. Aquí estaban los espacios públicos que se van a relacionar, o los espacios privados, cuidado, yo digo públicos porque el planteamiento que se está haciendo en este momento es una cesión de espacio público, pero también se están haciendo acuerdos entre comunidades energéticas y entidades privadas que ceden espacios. Supongamos que hay una comunidad de vecinos que tiene una cubierta enorme, súper bien orientada y no promueven un proyecto propio y sin embargo llega a un acuerdo esa comunidad de vecinos con la comunidad energética para cederle ese espacio y se hace ahí una instalación fotovoltaica, ¿vale? Pues aquí están esos espacios públicos que van a tener que cederse a la comunidad energética y ese es un contrato, en azul están los contratos y arriba está la instalación y por tanto va a haber un contrato no solo con la instaladora sino también con la financiera en el caso de que vaya a haber financiación o si se va a tramitar una subvención también es un negocio jurídico. Y aquí están los proyectos, este de abajo es el de la instalación fotovoltaica, el autoconsumo colectivo, en la nube están otros proyectos a realizar. ¿Y quiénes están directamente relacionadas con el autoconsumo colectivo? Las personas autoconsumidoras que firman este acuerdo de reparto que os he dicho, donde están los coeficientes de reparto. Y luego cada autoconsumidora va a tener a su vez un contrato con su comercializadora, lo puede mantener. Y arriba del todo
participando de todas las actividades en general o incluso también del autoconsumo colectivo, están las socias en general, pero que si no participan del autoconsumo colectivo, pues no serán autoconsumidoras. Son nombres, tampoco os torturéis mucho con este tema. Una pregunta. Bueno, decimos que las que pertenecen a la comunidad energética son las personas que son socios, ¿no? Pero luego para establecer un autoconsumo compartido habrá que facilitar los CUPs de las viviendas de esas personas, quiero decir, va ligado a una instalación en concreto de suministro de electricidad, ¿no? De una vivienda, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Una persona, entonces, entiendo que si, por ejemplo, tuviera una, imagínate en el barrio, ¿no? Pues que tuviera una vivienda y un local, o una vivienda y una oficina. Podría pertenecer por dos lados a la comunidad energética, podría tener esa participación, o es que, no sé, o es que va ligado al plus de la instalación. Lo digo también porque pensando que, por ejemplo, un fallecimiento o una venta de una vivienda, yo, por ejemplo, ahora vivo aquí en Rochapea, pero imagínate que me hago de la comunidad y dentro de 3 años me tengo que ir a tal. Entonces, al que va a comprar la vivienda le puedo traspasar mi participación, esto como iría. Aprovecho el tiempo para meterme yo. Se está poniendo en marcha, perdón, ahora se está poniendo en marcha, bueno, dentro de las redes de mayores que se están moviendo en diferentes barrios de Pamplona, en concreto en Iturrama, se está poniendo en marcha un proyectillo que es de voluntariado energético, que hay personas mayores, pero no tienen por qué ser mayores, que se están como formando en la factura eléctrica para a su vez luego poder asesorarles, ayudarles, informarles a otras personas que no entienden la factura. Es que cuando hablamos de los CUPs, de no sé qué, no todas y todos tenemos por qué saberlo, que nadie se sienta mal, porque ¿de qué estás hablando? Que no me lo sé. Que hay muchas cositas de estos conceptos que si os perdéis no tenéis problema en preguntar, que tenemos nacido aprendidos y que... Y es complejo. Y es complejo, es muy complejo. Entonces, bueno, sin más, yo os lanzo. Hay un proyectillo por ahí, por si alguien me coge el guante y dice, pues en la Rochapea también lo vamos a hacer. Supongo que me quieres preguntar, sí. Para ser miembro de la comunidad energética se debe o puede establecer como condición ser titular de un CUPS. CUPS es el número que va asociado a ese contrato de suministro de energía. La respuesta es no, no debería. Por eso que os he dicho, porque la comunidad energética es un todo y el autoconsumo colectivo es una parte. Se puede ser miembro de la comunidad energética sin autoconsumir y por tanto sin tener un contrato de suministro. Son los socios que están ahí arriba que no tienen por qué tener CUPS. Para firmar el acuerdo de reparto, sí. Lógicamente, sí. Claro, claro. No vas a autoconsumir. Tendrá que ser la comunidad energética la que cuando diseñe el proyecto defina cómo se participa en ese autoconsumo colectivo. Por ejemplo, personas que tienen 2 CUPS. ¿Deben tener esas personas doble voto en la comunidad? Bueno, pues cuando diseñéis la comunidad energética y la gobernanza, lo podéis plantear, pero yo me adelanto, yo no... Es el propietaria del contrato de electricidad, y bueno, se le respondió en ese momento, porque se puede al final cuando ya os he contrato, así que promete, pero... Es que ocurre mucho, sí, sí. Puede estar un poco relacionado con... Sí. ¿Vale? Adelanta yo un poquito antes, pero... Una pregunta. Estamos pensando, quiero promover la comunidad de vecinos personales para todos los vecinos. Tenemos la reunión la semana que viene. Entonces, claro, yo lo que quería plantear un poco, aparte de nosotros hacer nuestras placas fotovoltaicas en la comunidad energética. ¿Qué me merece la pena? Decirles, vamos a esperar a que se redacte la comunidad energética, merece la pena decir, no, mira, vamos a generar la nuestra y luego, si es ahí las ferias nos metemos en la comunidad energética, ¿cómo sería la mejor manera de gestionarla? Me hablas de números, de euros. No,
No, pero es una componente importante, quiero decir, hacemos ahora la inversión, la comunidad de vecinos. No lo decías por eso. No, lo decía por lo que has comentado de que sí podemos ser socios, no podemos ser socios, aportar nuestra energía, si todos los vecinos quieren, por ejemplo, el porcentaje que has dicho de que no se necesita el 100% de los vecinos estar de acuerdo, un poco un tercio. Gestión jurídica. De los tiempos, es que hay un montón de factores, o sea, si... es que, ¿con qué instalación se prevé que...? Es que, pues eso hay que estudiar el caso claro, concreto porque claro. Es que es complejo. Es complejo, es muy complejo. Tiempos, pues igual puede que para esto esté conformado ya para julio, una cosa así, y entonces, vale, una instalación igual para julio, igual seguramente no la tienes conformada. Y luego también por números habrá que ver, lo que habíamos comentado antes, de si se puede participar en las dos a la vez, que más o menos, o sea, para que te hagas una idea, el límite está igual en 100 kilovatios, que si te pasas de 100 kilovatios, más o menos ya encaja con la modalidad de instalaciones que se suelen hacer en las comunidades energéticas que son por excedente. Y entonces, por esa modalidad sí que puedes compaginar las dos a la vez. Pero claro, es que hay que ver los casos concretos y estudiarlo en el caso concreto. No hay una respuesta para todo. Comentar que a partir de marzo, igual para que se acerquen... Bueno, sí, eso también iba a comentar que a partir de marzo, bueno, ya habéis recibido igual en vuestra casa los trípticos con la información, y si no, pues los tenemos allá afuera, pero vamos a abrir una oficina en el Museo de Educación Ambiental, y de momento a partir de marzo, los miércoles de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde, pues todos estos temas sí que os podéis acercar y podéis pedir información para esto, siempre a través del 010, donde habilitaremos una cita previa con el ayuntamiento y todo este tipo de cosas, más todo asesoramiento energético, el tema de rehabilitación, el tema también de ayudas energéticas, todas estas cosas, pues esto lo podemos ver ya personalmente con cada uno. Mejor. Que os lo miren. No, pásale a él, porque que os miren, de verdad. En el apartado de espacios públicos, cesión a la comunidad de energía, por ejemplo, el ayuntamiento, si va a cubrir un parking, se habló la vez anterior, el ayuntamiento cede a ese proyecto, a esa comunidad, a los participantes de ese proyecto, un espacio público. ¿En qué condiciones lo cede? ¿Cuántos años hay una caducidad? El ayuntamiento hay que pagar un alquiler. ¿Cómo se relaciona ese aprovechamiento del espacio público a favor de los participantes? Y completándola, añadir a lo que preguntaba ella, es decir, siguiendo a lo concreto, si una persona invierte 1.000 euros para participar en un proyecto concreto, por fallecimiento, por venta de la vivienda, se va, y ese punto de suministro ya no le pertenece a él, tiene derecho a que se revierta ese dinero. ¿Qué valoración se da a la participación que se hizo en un día determinado? Y ahora esa instalación puede tener un valor mayor, por ejemplo, o menor. No sé. ¿Quién valora eso? ¿A favor de quién se traspasan esas dos cuestiones? El próximo día van a venir varias, el próximo día, dentro de 15 días, vienen varias experiencias de otras comunidades energéticas que van a contar, que entre ellas va a estar Emendi, que es la que se ha abierto, la primera que se ha abierto aquí en Pamplona, en el barrio de Mendillorri, y ahí tienen por una parte una cesión ya de una instalación del ayuntamiento en una cubierta de un centro educativo, y por otra parte ahora están en trámites, y os pueden contar un poco en ese sentido ambas personas, están en trámites de cederles otras cubiertas públicas, y entonces se está abriendo brecha de qué condiciones va poniendo el ayuntamiento. Lo que pasa que se está empezando, entonces aún eso puede ser pues, lo que decía Irene, ¿no? Y luego os pueden explicar. Bueno, igual Dani, tú ya sabes las condiciones, la verdad es que yo exactamente... Si quieres explico yo las condiciones Genial. de los dos tipos de cesión. Vale, te contesto a la transmisión que preguntabas. Va a depender de la forma jurídica. Aquellas formas jurídicas que tienen una tendencia más mercantil, la transmisión de la participación, bueno, pues se puede acordar, porque volvemos a estar otra vez en gobernanza, en estatutos, cómo se determine. Hay un margen de decisión importante.
las leyes sectoriales de cada forma jurídica no son tan limitadas. Entonces sí que se va a poder establecer que haya una posibilidad de recuperar o de devolver determinadas aportaciones que se hayan hecho para participar en la entidad. Las más limitadas son las asociaciones, porque no tienes, como socio de una asociación, no tienes una participación en esa asociación, un derecho patrimonial sobre la asociación. Con lo cual, si seguís para adelante y llegáis a la fase de constitución y nos vemos, trabajaremos abundante sobre eso, porque tendréis que decidir. Si no te importa, no te contesto a todas las opciones. En principio se puede, hay que articularlo y va a depender un poco del camino que sigáis. Es que no me parece ahora el momento para descender tanto al detalle, pero es una buena pregunta y es algo que deberéis tener en cuenta. Y si eso, Dani. De nuevo recordar que a partir de marzo se empieza con lo que es el grupo motor, que es un grupo más reducido de vosotras y vosotros, que se va a poner ya en detalle estas sesiones, estas 4 sesiones, es sobre todo daros como unas nociones básicas, unos conocimientos básicos, pero durante todo el proceso, a quienes os animéis a ir metiéndonos un poco en el grupo motor, a ir generando esos estatutos y otras cuestiones y tal, ahí tendréis el acompañamiento técnico y el trabajo ya pues asesorados y tal para poder, pero las decisiones las tomaréis vosotras y vosotros, o sea, que siempre el peso es poner un poco. Bueno, pues entonces respondo a tu pregunta con respecto a las sesiones. Tenemos 2 tipos de sesiones, una que es las sesiones de las instalaciones, ya que las ha ejecutado el propio ayuntamiento, y otra las sesiones de uso, digamos, de las cubiertas. Las sesiones de instalaciones, por ejemplo, la que se ha hecho ahora para Mendillorri, ahora estamos ultimando los detalles y si quieres no os puedo dar los detalles exactos porque están todavía cerrándose, pero suelen ser, en ningún momento son cesiones con una contraprestación económica. Las únicas condiciones que son pues unas condiciones técnicas como, por ejemplo, la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil, la necesidad de contratar un mantenimiento para eso, los plazos suelen ser de 20 años, una cosa así. Y cuando son igual cesiones de uso, lo único que se hace es que se cede la cubierta, que las condiciones pues, suelen ser más o menos parecidas a cuando se cede una instalación, y en ninguno de los casos pues tampoco hay ninguna contraprestación económica. Lo único que sí que cuando se hace una cesión de una propia instalación, igual sí que pues cierto margen de la producción se lo suele guardar el ayuntamiento para, digamos, amortizar ese tipo de instalación, pues que en el caso de Mendillorri pues solía ser un 20% que se guardaba para autoconsumir en los propios centros de los colegios de Mendillorri, y con eso ya amortizaba su propia instalación. Y luego sí que puede tener algún tipo de condición técnica, como por ejemplo guardar un 10% para posibles consumidores que estén en riesgo de exclusión social, y ese tipo de condiciones, pero ninguna condición de alquiler de cubiertas o instalación o de eso. El espacio público que es siempre beneficio pues, a la comunidad y al conjunto. Vale, ¿os parece que pasemos de aquí? Vale, esto en realidad ya lo hemos hablado. Con esta diapositiva quería poner el acento en la diferencia entre comunidad energética y autoconsumo colectivo, que lo hemos hablado antes, entonces no vamos a repetirlo, pero es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que hagáis en tu comunidad de vecinos será un autoconsumo colectivo. No tenéis que crear nada, tendréis que firmar ese acuerdo de reparto entre las personas participantes, tendréis lógicamente que adoptar vuestros acuerdos dentro de la comunidad de vecinos en torno a si podéis utilizar la cubierta, quiénes vais a ser las propietarias de esa instalación, pero son todos mecanismos internos de la comunidad de vecinos y no tenéis que generar una estructura nueva. La comunidad energética sí es una estructura nueva e independiente. Me da igual, de la comunidad de vecinos de turno o de las personas que la integren. Entonces, esta es la cuestión. Cuando tú haces un autoconsumo colectivo, solamente vas a hacer la actividad energética de autoconsumo colectivo. Generas la energía y consumes la energía producida. Cuando haces una comunidad energética, tienes un abanico de posibilidades de acción muchísimo más amplio, incluido el autoconsumo colectivo. ¿Sí? Vale, y las formas jurídicas. A ver, calma. Pero como todo el mundo pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo he puesto antes. Estas son las 3 formas jurídicas que a día de hoy se están utilizando
para constituir una comunidad energética. ¿Por qué? Porque las tres, bueno, iba a decir en su integridad no, pero las tres van a garantizar que se cumplan esas condiciones que deben tener las comunidades energéticas, que son las que aparecen en la fila de arriba. Entonces, las sociedades mercantiles se pueden constituir a día de hoy sin ánimo de lucro. Si no, no va a servir una sociedad mercantil como comunidad energética. ¿Por qué? Porque el objetivo de cualquier sociedad mercantil es el conseguir el máximo beneficio para sus socios. Reparto de dividendos. Como se pueden constituir sociedades mercantiles sin ánimo de lucro, es decir, sin ese reparto de dividendos, sin ese derecho subjetivo a recibir ese dinero, yo solo conozco una experiencia que se está haciendo de una sociedad limitada sin ánimo de lucro como comunidad energética en Cataluña. Bueno, pues ahí están, veremos a ver qué es lo que pasa. En Navarra, a día de hoy, todas las experiencias que hay, y os lo contarán la semana que viene, son o asociaciones, que por definición son entidades sin ánimo de lucro, o cooperativas de consumidores y usuarios, porque es dentro de las modalidades de cooperativas que existen, esta es la que encaja exclusivamente con este tipo de actividad. También son mercantiles, pero se pueden constituir sin ánimo de lucro y de iniciativa social, que es la modalidad que se está utilizando de manera generalizada. Cooperativas de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro y de iniciativa social, ¿vale? Entonces, como ha dicho Floren, en la fase posterior ya de trabajo más exhaustivo y más detallado en torno a la gobernanza, bueno, pues trabajaremos similitudes, diferencias, pros y contras, que si me vais a permitir, pues nos las saltamos ahora porque si no nos vamos a aburrir directamente. Pero bueno, simplemente